Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a una entrega más de Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y aquí gracias tenemos por hoy de nuevo, aquí tenemos de nuevo a Marcos Peña con nosotros. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Ojalá que tú tuvieras el tiempo para venir más asiduamente al programa. Siempre que ustedes quieran puedo estar aquí. Qué bueno. Sugel, ¿qué aviso tú tienes? Los anuncios, Sugel. Bueno, por un lado queremos darle muchas gracias al Señor porque habíamos avisado de la conferencia de este viernes y la verdad es que tuvimos una asistencia masiva. La conferencia de matrimonios. De matrimonios. Yo creo que eso nos indica que hay una necesidad en cuanto al tema del matrimonio, la familia, el tema que tú trajiste de la comunicación. Damos muchas gracias al Señor por la buena respuesta. Fue realmente masivo la respuesta de la gente. Y por otro lado, como vamos a estar tocando hoy el tema de la libertad cristiana, ampliando lo que vimos la semana pasada, queremos recordar a las personas que nos están mirando a través de la internet o que nos están escuchando por medio de la radio, que pueden escribirnos al Facebook cualquier pregunta que tengan, que quieran que nosotros respondamos. Siéntanse en libertad de contactarnos por esos medios. Entendiendo los Tiempos en Facebook. En el programa anterior nos faltó tiempo para ver la libertad cristiana, porque de una manera general a mí me gustaría que en este programa pudiésemos ver los principios que debemos aplicar a la luz de las Escrituras en el uso de nuestra libertad, en el cine, en la televisión, si el largo del pelo de un hombre, en relación a las bebidas. Es verdad que no podemos dar con todo detalle todos los principios en cada caso, pero sí principios generales que nos ayuden a saber cómo conducirnos. Marco, pero hoy pueden, hacer todas las preguntas que quieran, que Marco la va a contestar. Él predicó de ese tema, lo estudió profundamente. Marcos, quizás hay personas que no han oído el programa anterior y se preguntan qué es esa libertad cristiana. A mí me gustaría que tú nos dijeras primero qué no es la libertad cristiana. Bueno, antes de decirte qué no es, yo quisiera decir, para poner las mentes a tono, que nosotros necesitamos mucha sabiduría y dirección del Espíritu de Dios a la hablar de este tema. Porque es un tema que uno puede ser movido muy fácilmente a guiarse por sus prejuicios, o por sus deseos, o por su personalidad, o por su formación familiar, o por su formación evangélica. Y es nuestra oración que el Señor nos ayude a ser apegados a las Escrituras, porque decimos creer las Escrituras. Pero te voy a decir algo, Marcos. Muchos que tienen ciertas prácticas dicen, yo lo hago porque estoy convencido por las Escrituras de que eso es así, y quizás su mente está mal informada al momento de aplicar un principio bíblico. Ese es el punto, es que depende, porque a veces nosotros creemos algo porque nos lo enseñan y luego entonces buscamos el apoyo bíblico en la Biblia. Y entonces cuadra y ya lo creemos. Pero el proceso no debe ser así. Nosotros debemos de ir primero a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Así y lo es. que diga la Biblia es lo que nosotros debemos creer. Ver qué dice la Biblia y hacer una exégesis correcta del pasaje que estamos estudiando para saber que lo que dice la Biblia es lo que yo estoy haciendo, lo que yo pienso es conforme a la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver, Marcos, ¿qué no es libertad cristiana? Cuando hablamos de libertad cristiana, muchos piensan, ahí van a ver estas personas hablar de libertinaje o de bajar los estándares bíblicos. Bueno, primeramente, libertad cristiana no es poder hacer todo lo que nosotros queremos. Eso es un falso concepto de libertad. ¿Y por qué lo llaman libertad entonces, Marcos? Bueno, porque la gente entiende que libertad es poder dar rienda suelta a todos sus gustos y a todos sus deseos. Cuando vamos a ver ahorita que la libertad realmente, más que poder hacer lo que queremos, es poder hacer lo que debemos. Es interesante cómo nos manda, ¿verdad? Exactamente, es interesante cómo la Escritura dice que una de las características de las personas que no conocen al Señor es que son esclavos de sus pecados y que viven haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre sin conocimiento de Jesucristo y de las Escrituras, vive haciendo la voluntad de sus deseos. O sea que sin embargo, sus deseos tienden a ser pecaminosos. Una persona que nos oye, que no es cristiano, que no tiene el Espíritu de Dios, ¿es un esclavo del pecado? Eso es lo que dice la Biblia. Todos somos esclavos del pecado, no porque llegamos a ser esclavos del pecado durante nuestras vidas, sino porque nacemos con esa esclavitud. Ok.
Yo creo que la pregunta que tú hiciste de por qué algunas personas confunden libertad con libertinaje es porque algunas personas equiparan libertad con autonomía. Y eso es un tremendo error. Nosotros no somos autónomos porque fuimos creados por Dios. Dios tiene total autoridad sobre todos los seres humanos, creyentes o no. El incrédulo está bajo la autoridad de Dios. El pagano en la más remota selva de África está bajo la autoridad de Dios. Entonces el hombre no es un ser autónomo. Dios ha puesto en su palabra las reglas de juego. El problema es que muchas personas creen que ser libre es ser autónomo. No, ser libre es, como dice Marcos, haber sido libertado de la esclavitud del pecado para que ahora yo pueda vivir de la manera como Dios intentó que yo viviera desde el principio. El mismo Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no somos libres, autónomos de Dios, ni siquiera somos autónomos de los demás. Cuando nosotros somos convertidos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, nosotros somos insertados en la iglesia, que es un cuerpo, y dice que somos miembros los unos de los otros, siendo un solo cuerpo. Así que nos necesitamos los unos a los otros. La autonomía realmente no existe. Sí, pero la palabra autonomía lo que significa es ser mi propia ley, autónomos, y yo no puedo ser mi propia ley. Ya Dios puso una ley. Eso es como el individuo que dice, yo creo que yo puedo volar y yo me voy a tirar de un edificio de 10 pisos y yo voy a volar. No, tú no vas a volar porque la ley de la gravedad te va a traer hacia la tierra. Bueno, de la misma manera, así como hay leyes físicas, hay leyes morales. Cuando yo transgredo las leyes morales establecidas por el Creador, yo voy a tener problemas. Aquí y por supuesto en la eternidad. Entonces la verdadera libertad es caminar en la ley de Dios. Exactamente. Conforme a lo que Él me manda en su palabra. Correcto. No es hacer lo que queremos, no es autonomía, pero tampoco es, la libertad cristiana tampoco es antinomianismo. ¿Qué es eso, antinomianismo? ¿Qué es antinomianismo es aquellas personas que dicen que ya la ley, hemos sido liberados de la obligación de cumplir la ley de Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, están en el Antiguo Testamento, no, ya eso no hay que cumplirlo. Pero realmente nosotros no hemos sido liberados de la ley de Dios. Así que libertad cristiana no es ser libres. Dice Romanos 3:31, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si así fuera, nosotros tuviéramos que borrar de nuestras Biblias gran parte del Nuevo Testamento, porque gran parte del Nuevo Testamento, sobre todo en sus epístolas, luego de tener siempre las partes doctrinales, terminan con partes prácticas que nos dan mandamientos específicos de cómo debemos conducirnos. Así que libertad no es decir que estamos en la época de la gracia, ya no somos sujetos a la ley. Nosotros vivimos como nosotros queramos y la gracia de Dios nos ampara. Muchas personas piensan así en la actualidad. ¿Es así? De hecho, es interesante el texto que tú acabas de mencionar, que es uno de los que más se usan para decir, ¿cómo se llama esto? Como base para decir eso. Para justificar su punto de vista. Para justificar ese punto de vista, que es Romanos capítulo 6, versículo 14. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, tú ya no estamos bajo la ley. Exactamente. Sí, ya no estamos bajo la ley en el sentido en que lo están los inconversos. El inconverso tiene la obligación de obedecer la ley, pero él no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Nosotros ahora que estamos bajo la gracia, tenemos la capacidad y los recursos dados por Dios en su gracia para que podamos obedecer y guardar sus mandamientos. ¿Qué dice Pablo aquí? El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan lo define como transgresión de la ley. Entonces, si ya el pecado no se enseñoreará de mí, lo que quiere decir es que ahora yo puedo obedecer la ley y no transgredirla. Correctamente. Esa es la verdadera libertad. Correctamente. Para los padres que están aquí, una manera de explicarle eso a los niños es con una famosa historia que se llama El trencito feliz. Dice que había una vez un trencito que iba muy feliz en su riel y él veía a los animales del bosque saltando, viviendo con una aparente libertad que él no tenía, y dijo, esto se terminó, en la próxima curva me bajo del riel. Me voy a descarrilar. Exactamente, y voy a andar en libertad. ¿Qué sucedió? El trencito esperó la próxima curva, saltó del riel y no vivió feliz y libremente, porque tan pronto cayó fuera del riel, se quedó allí
¿cómo se llama esto? Para no decir enchivado, una palabra empantanado. Exactamente. Atascado. Atascado era la palabra, porque enchivado es una palabra dominicana. Se quedó atascado allí, porque el trencito fue diseñado para caminar sobre un riel. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el carácter de Dios es el riel sobre el cual yo debo mover mi vida. Tan pronto yo salgo de ese riel, me voy a empantanar, me voy a atascar en la vida. Esa es la verdadera libertad cristiana. Aunque hay muchos que abusan de esa libertad y la convierten en un libertinaje, viviendo llenos de lujos, de entretenimientos, placeres sensuales, y dicen que son cristianos. Esa es precisamente otra cosa que la libertad cristiana no es libertinaje. Y la escritura está lleno de eso. Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados. Esa es la libertad cristiana. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tú eres libre, pero no libre para pecar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Permítame citar un pasaje de Walter Chantry, que me lo encontré muy apropiado en este tema. Dice, en nombre de la libertad, cristianos profesantes se sacian a sí mismos con lujos, entretenimientos y placeres sensuales. Bajo el estandarte de la libertad, los hombres dan rienda suelta a su sed de riquezas. Las mujeres se visten sin modestia, alimentando la vanidad que tanto ama llamar la atención, y la juventud se entrega a los deportes y a la ociosidad. Detrás de la caída de muchos cristianos en inmoralidades obvias ha estado el uso de cosas neutras para servirse a sí mismos. El ego convierte la libertad en libertinaje. Y es interesante decir que, para que no haya una mala interpretación, de ninguna manera estamos en contra de los deportes ni de otro tipo de actividades. Tú mismo te encantan los deportes. Me encantan, pero una cosa es que yo practique el deporte y otra cosa es que el deporte me domine, que el deporte sea el centro de mi vida. Es a esto que se está refiriendo. Es cuando nosotros permitimos que algo sea tan valioso para nosotros que en nombre de la libertad, pero eso no es malo, se convierte en algo que quita a Dios de su lugar. Entonces, en ese momento ya es pecaminoso, no porque lo sea en sí mismo, sino por el lugar que nuestros corazones le hemos dado. Qué bueno que tú has hecho todas esas aclaraciones para explicar lo que no es la libertad cristiana, para que no quede ninguna duda en la mente de alguno de nuestros oyentes o de las personas que nos están viendo. En el próximo segmento, Marco, vamos a hablar de la libertad cristiana, qué es y principios prácticos para aplicarla en casos específicos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, hablábamos de qué no es la libertad cristiana y tú lo estabas definiendo. Ahora, ¿qué es la libertad cristiana, Marcos? Cuando hablamos de libertad cristiana, al menos hay tres cosas que nosotros podemos decir. Lo primero es que el concepto de libertad del cristiano implica liberación de la esclavitud del pecado. O sea que una persona que no es cristiana no puede practicar esa libertad porque es un esclavo del pecado, como tú decías anteriormente. Exactamente. La verdadera libertad consiste en poder hacer lo que debemos. Y solamente el cristiano puede hacer lo que debe porque ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Cuando tú dices que el cristiano puede hacer lo que debe, es lo que Dios manda. Exactamente. Okay. Exactamente. El cristiano puede obedecer la voluntad de Dios expresada en su palabra. El que no es creyente puede intentarlo, pero no tiene en sí misma la capacidad de hacerlo, porque su propia naturaleza lo inclina a no obedecer la ley de Dios. De hecho, cuando el creyente evita un pecado, lo hace por un motivo pecaminoso. Por ejemplo, un hombre puede decir... Cuando el no creyente. El no creyente. Sí. Yo dije el creyente. Yo no... Ok, cuando el no creyente, para aclarar, cuando el no creyente evita el pecado, siempre lo hace por un motivo pecaminoso, porque él no lo hace para la gloria de Dios. Es como un individuo que dice, yo no voy a meterme con una mujer que no es la mía. Para no buscarme un lío, un problema. Yo no puedo buscar un problema con mi esposa, tener problemas en mi matrimonio. Puedo contraer una enfermedad. Perder mi prestigio social. Exactamente. Eso es un motivo pecaminoso. El creyente dice, yo no debo meterme con una mujer que no es la mía, porque Dios me dice en su palabra
que no debo hacerlo, yo quiero agradar a Dios. El inconverso no quiere agradar a Dios. Es una motivación sabia, pero no piadosa. Exactamente. Una motivación sabia, pero que no glorifica a Dios. Entonces, tú decías que el concepto de libertad cristiana implica la liberación. La liberación de la esclavitud del pecado. Oye lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice, erais Tiempo pasado. esclavos del pecado. Y dice luego, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice el versículo 20 y 22, repite, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no de la presencia del pecado, pero sí de la condenación y sobre todo en lo que nos atañe al tema que estamos tratando, del poder del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. No reina en nosotros. Tú dijiste que eran 3 características de esa definición. Esa es la primera. Esa es la primera. Lo segundo, que es que cuando hablamos de libertad cristiana, también estamos hablando de la liberación de cumplir los requisitos civiles y ceremoniales de la ley de Dios. ¿Y cuáles son esos requisitos? Se puede preguntar a alguien que no conoce las Escrituras. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. El Decálogo, por ejemplo, es una expresión de la ley moral de Dios. Son leyes que tienen valor perpetuo, valor permanente para los hombres en toda época, en todo tiempo. Sin embargo, habían leyes que eran civiles, es decir, leyes que se cumplen en una nación. Aquí, por ejemplo, tú puedes tener una multa si tú tiras una basura al piso. Pero hay naciones donde quizás eso no es multado. Son leyes civiles. Cómo tú conduces. Son leyes que regulan la vida en sociedad. La vida en sociedad, exactamente. Al judío, como parte de hacerle un pueblo totalmente diferente a los demás, se le dieron leyes civiles que eran apegadas a principios de justicia y de sabiduría, pero eran leyes civiles. Para ellos. Para ellos. Le dieron también leyes ceremoniales, es decir, leyes religiosas, leyes de acerca de los sacrificios, acerca de las ceremonias, acerca de las fiestas que ellos debían de guardar. Parte del problema hoy en día es cuando nosotros no entendemos esa distinción y queremos aplicar a nuestros días leyes que correspondían específicamente a los israelitas. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día muchos sostienen que es pecaminoso en sí mismo que una mujer use pantalones. ¿En qué se basan para eso? En un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento que dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Eso era una ley para el pueblo de Israel. Si ellos no quieren aceptar que era una ley para el pueblo de Israel, entonces tienen que aceptar y practicar otras leyes que se dan en ese mismo contexto. Déjame darte un ejemplo. Cada vez que alguien me hace esa pregunta y de una manera afirmativa diciendo que es pecaminoso, una de las cosas primeras que yo hago es, déjame ver la camisa que tú tienes. Si es por casualidad 65% algodón y 35% poliéster, tú estás pecando. ¿Cómo así? Porque dice, no vestirá mezcla de hilos. Es así. En otras palabras, si tú tienes algún tipo de vestido sobre ti que no es 100% de un material, estás pecando. O sea, si alguien tiene dacrón, lino, ya hay problemas. Ya hay problemas. Si es que nos vamos a ir allá. En ese mismo contexto. Si no vamos a ir allá, que si vamos a aplicar esas leyes del Antiguo Testamento que eran propias del pueblo de Israel. Exactamente. Si seguimos siguiendo esas leyes, había también una ley donde decía, dada por Dios, que cada casa en el techo, en la azotea de la casa, en la parte de arriba, debía tener una especie de verja o baranda protectora. Esto tenía una razón de ser. Los techos eran un lugar donde la familia se reunía con mucha regularidad. Hacían su vida social. Exactamente. Entonces esto servía de protección. Así que si alguien me dice que una mujer use pantalón es pecado, basándose en ese texto, yo le diría, vamos a tu casa, vamos a ver el techo de tu casa. Si el techo de tu casa no tiene una baranda, entonces es igualmente pecaminoso que ponerte el pantalón. ¿Me estás entendiendo? Sin embargo, para complementar esta enseñanza, debemos entender que esas leyes tienen a veces un principio detrás, claro, que es perenne. Por ejemplo, es incorrecto que un hombre se vista de mujer. Sí. Eso es pecaminoso. Pero yo no me puedo basar simplemente en un texto del Antiguo Testamento. Hay toda una teología en la Biblia completa de lo que es la masculinidad y de lo que es la feminidad. Y yo debo mantener en todo momento esos dos aspectos del hombre y de la mujer bien claramente delineados. En ese sentido, sigue siendo algo abominable delante de Dios que un hombre a través de su vestimenta pretenda ser lo que él no es. El principio detrás es importante. El principio está ahí. Pero hay que tener cuidado. ¿Es pecaminoso hoy ponerle bozal al buey que trilla? Exacto, es un buen... Hoy no es pecaminoso ponerle bozal al buey que trilla porque es una ley civil. Pero el principio que está atrás es humanitario. un principio
perenne. Y Sí. Pablo lo usa inclusive para Claro. decir hasta La cómo se debe remuneración. la remuneración de los pastores. Dice, ¿lo escribió Dios eso porque tuvo cuidado de los bueyes o tiene Dios cuidado también de nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el principio en el Nuevo Testamento para la vestimenta? No es ese texto del Antiguo Testamento. El principio en el Nuevo Testamento es que la mujer debe vestirse con pudor y modestia. Entonces, hay hermanas que no se ponen un pantalón por ese texto, pero se ponen una falda Lo que la verdad suficientemente que sumamente quebranta ajustada. el principio de pudor y modestia. O sea, de verdad, faldas que es imposible que la ropa interior no se marque de lo ajustada que están. Entonces, para una falda así, delante de Dios, con toda certeza, en base a los principios bíblicos, es mucho más piadoso un pantalón holgado. Así que eso es parte de los ejemplos que nosotros podemos dar. Además de que hay pantalones que son femeninos. Porque Exactamente. ahí que viene el punto. En el Antiguo Testamento no habían pantalones. En el Antiguo Testamento había unas batas que usaba Sí. todo el mundo. Y era evidente lo que era una ropa de hombre y lo que era una ropa de mujer. Hay pantalones que fueron diseñados para mujeres, que son obviamente que es obviamente una prenda femenina. Sí. Marco, ¿cuál es la tercera característica de esa definición que tú nos ibas a dar? La tercera característica es interesante. Cuando hablamos de libertad cristiana, hablamos de la libertad que nosotros tenemos para poder usar, gozar y disfrutar de ciertas cosas. En otras palabras, cuando hablamos de libertad cristiana, estamos entrando en la esfera de prácticas que no son mandadas ni prohibidas por la Escritura. Es lo que decíamos en el programa anterior, son áreas grises, áreas neutras, áreas que no están reguladas por la palabra de Dios, en las que cada creyente es responsable individual y personalmente de cómo actúa, siempre de los principios generales de la palabra de Dios que se aplican a cada caso. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, el cine, la televisión, el tipo de ropa que se usa, los lugares que frecuentamos, las actividades que realizamos. Exactamente. Cosas que no son pecaminosas en sí mismas, para que no confundamos. Estamos hablando de cosas que no están reguladas por no- la Escritura. Que no están prohibidas por las Escrituras. Ujú. Ok. Pero, por ejemplo, Sí. perdón, Sí. está claramente prohibido en las Escrituras que un hombre vea a una mujer que no es la suya con codicia. Eso está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Bien. ¿Es pecado ver televisión? No, en sí mismo no. ¿Es pecado ver pornografía en televisión? Sí, Sí, sí. Sin duda alguna. sin duda alguna. Entonces, ahí es que entran en conflicto, o no en conflicto, sino donde los creyentes deben entender cómo aplicar los diversos principios de las Escrituras. Porque yo no puedo agarrarme de una sola cosa para regir mi vida cristiana. La Biblia no habla de la televisión, eso es verdad. Pero la Biblia habla de la idolatría, la Biblia habla de lo que es ser dominado por algo. Vamos a suponer que una persona es adicta a ver televisión y descuida el tiempo con su esposa, el tiempo con sus hijos, descuida el trabajo, ya sea porque está viendo televisión o porque Sube el está WhatsApp, los videojuegos, WhatsApp, internet. videojuego, internet. Todo- La Biblia no menciona, por lo menos yo en la concordancia que tengo hebrea y griega, la palabra WhatsApp no ¿Tú no aparece. lo viste ahí? No, no. Ay, Sujel. Sin embargo, la palabra idolatría sí aparece en mi Biblia. Sí. Y yo creo que hay personas que tienen un serio problema No, y también con ese tipo de cosas. En la Biblia vemos el orden de prioridades que Dios nos ha dado Exacto. para regular nuestras vidas. Pero es más fácil, Marcos, entonces yo poner una serie de reglas en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia. Hagan esto o no hagan lo otro ya entonces. Claro que sí. Es más fácil, por eso Claro es que sí, existe el porque legalismo. es más fácil, por eso es que existe el legalismo. Es interesante que hablemos un poquito acerca del legalismo. Pero antes déjame darte una cita de John Owens, Sí. un teólogo del pasado. Dice, solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe ser considerado obligatorio. En todo lo demás puede haber libertad de acción. Sí, lo que pasa es que muchos pueden decir, esto Dios lo ordenó de tal manera en su palabra, porque lo ven, le aplican su trasfondo, sus convicciones a un pasaje que realmente no dice lo que ellos están diciendo que dice. Ahí viene el problema para nosotros. Tiene que ver con principios sanos de hermenéutica, es decir, de sana interpretación de las Escrituras. Así es. Por eso debemos conocer la palabra de Dios y debemos utilizar los métodos que son apropiados para interpretar esa palabra de Dios. Tú no ibas a hablar del legalismo. Sí, cuando hablamos de legalismo también uno puede tener una noción equivocada de lo que es el legalismo. Y al igual que con la libertad cristiana, nosotros queremos empezar diciendo lo que legalismo no es. Legalismo no es obediencia a la ley de Dios.
¿Cómo así, Marco? Bueno, que a veces tú te encuentras con cristianos que aman a su Señor y que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, aún en aquellos aspectos que son totalmente contraculturales. Es decir, que la palabra de Dios dice sí, donde todo el mundo está diciendo no. Y ellos dicen, no, es que la palabra de Dios dice sí. Entonces la gente viene, aún hasta creyente, y dice, pero tú eres un legalista. No, ser fiel a la voluntad expresa de Dios en la Escritura no es ser legalista. Oigan lo que dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Así que tener deleite en obedecer la palabra de Dios, aun cuando vaya en contra de lo que nuestra cultura dice, no es ser legalista. Y eso es una muestra de nuestro amor por Dios, el guardar sus mandamientos. Un ejemplo sencillo. Algo que se ha vuelto cotidiano es la mentira. Y puede suceder una situación particular en tu lugar de trabajo, donde tú no decir mentira va a provocar que haya un tremendo problema y hasta sanciones para compañeros de trabajo tuyos. Un jefe que la secretaria le pasa una llamada, la secretaria es cristiana y el jefe le dice, dile que yo no estoy, estando ahí. Exactamente. Entonces ya le dice, mire jefe, yo no puedo decirle eso porque eso es mentira. Y la botan. Puede encontrarse... La botan y la despiden. La despiden del trabajo. Puede encontrarse hasta, tristemente, hasta creyentes que le digan, pero que tú eres demasiado legalista. Porque eso no es tan grave, eso se le puede buscar la vuelta. Y tú tienes que mantener a tus hijos, tu casa. Todo eso, pragmatismo, pero legalismo no es la disposición de obedecer la voluntad de Dios expresa en su palabra, aunque me cueste. Y si perezco, que perezca. Como exactamente. Dice pero tampoco al legalismo es abstenernos voluntariamente de prácticas lícitas por razones religiosas. ¿Cómo así, Marcos? Ok. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, versículo 4 al 6, dice que él había decidido no casarse por amor a la obra de Dios. Pero en ese momento, por una serie de ataques que él estaba recibiendo, él dice y aclara, no, yo tengo derecho de hacerlo, yo lo hice voluntariamente. En otras palabras, nosotros podemos voluntariamente decidir abstenernos de ciertas prácticas en las que tenemos libertad. Porque por amor a la obra del Señor, por amor al Señor, ejemplo, yo no veo ningún principio en la Biblia, ningún mandamiento específico que me diga lo que muchos creyentes sustentan hoy, que el alcohol en sí mismo es pecaminoso. Y puede ser, y déjeme aclarar, yo no soy dado al vino, pero puede ser que alguien en un momento determinado brinde en una cena un poco de vino. Y puede ser que esa persona invite a personas y decida abstenerse porque sabe que para las personas eso es pecaminoso. Para los invitados, abstenerse de brindar. Abstenerse de brindar porque los invitados son creyentes y piensan que eso es pecaminoso. Es piadoso, es agradable al Señor decidir abstenerse para no ser un mal estímulo o testimonio a los hermanos. Sí, no es hipocresía. La semana pasada veíamos de creyentes que en lugar donde están, el lugar social o de trabajo, se abstienen de beber alcohol, una copa de vino, para no ser tropiezo a otros en un momento dado, o para que en el sitio donde están hay mucha libertad, mucha promiscuidad, y para que no haya una confusión. Correcto. O en el caso de un creyente que está con otro creyente que tuvo problemas con el alcohol en su vida pasada. Sí. Tal vez para este creyente le es perfectamente legítimo tomarse una copa de vino porque el vino no ha sido nunca un problema para él, pero puede estimular al otro que sí tiene problemas con el alcohol, estimularlo a beber y entonces caer en borrachera, lo cual ya sí es pecado. Entonces, ¿qué debe hacer ese creyente? Decir, no hay problema, yo no tengo por qué tomarme una copa de vino. Y se acabó. No estoy obligado ni atado a eso. Otro ejemplo, en esta semana yo escuché, precisamente aquí en Radio Eternidad, en un programa, de una familia que decidió no tener televisión. ¿Sabes qué? Y dice el resultado extraordinario que cosechó. Pero ¿sabes qué? Yo los admiro y los aplaudo. Qué bueno, gloria al Señor. Tomaron esa decisión particular. Ellos tomaron esa decisión, pero no era que ellos decían o pensaban que la televisión era la caja del diablo. Sí. No, fue una decisión voluntaria en su libertad. ¿Qué pasa? Que posiblemente se encuentran con creyentes
que dicen, pero ellos se creen que son tal o cual cosa. Más espirituales que todo el mundo. No es un asunto de creerse o no, son decisiones voluntarias que tú tomas. Tomar la decisión de abstenerte de lo que tú tienes derecho a hacer, eso no es legalismo, eso es piedad. Ahora yo quiero que en el próximo segmento tú nos hables del legalismo y qué principios debemos aplicar de manera general en diferentes casos de mi libertad cristiana. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, hablábamos del legalismo. Yo quiero que tú me definas ahora qué es el legalismo. Bueno, legalismo es someterse a sí mismo y a otros a reglas y normas que Dios no demanda y hacerlo como si fueran leyes con el propósito de alcanzar la salvación o la santificación o recompensas o bendiciones de parte de Dios. Nosotros convertimos nuestras convicciones personales en leyes y ponemos carga sobre nosotros y sobre los hombros de otros de cosas que Dios no pone. Entonces, ¿qué yo debo hacer para verificar que lo que yo creo no es porque yo lo creo por convicción personal, sino porque lo dice la palabra de Dios? Bueno, estar seguro que tengo una fuerte base bíblica para lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos que diferenciar siempre entre aquello que está explícitamente ordenado o prohibido y aquellos que son principios generales y que son inferencias. Hay cosas que son asuntos de sabiduría y de prudencia, pero los asuntos de sabiduría y de prudencia no necesariamente son asuntos absolutos de pecado o no. Ese es el punto. Aquí hay 7 pasos bien sencillos para convertirte en un legalista. Yo creo que tú me vas a decir sobre 7 pasos bien sencillos para tú poder discernir cómo ejercitar tu libertad cristiana. Esto es para aquel que quiera ser legalista, que hay 7 pasos bien sencillos. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. 4, enorgullécete cuando las obedezcas. 5, constitúyete a ti mismo en juez de los demás. 6, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y 7, esta es la mejor de todas, golpea a los perdedores. 7 reglas sencillas para convertirte en un legalista. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Marcos. Están geniales. Sí. ¿Alguien nos está oyendo? ¿Ha entendido lo que hemos planteado en relación a la libertad, al legalismo? Ahora, yo quiero que tú nos digas qué principios de manera general yo debo tener pendiente para poder ejercitar mi libertad cristiana, porque ya estamos llegando al final del programa y me gustaría que tú nos dijeras qué cosas yo debo tomar en cuenta. Ok, vamos a decir varios principios y pensando mayormente en Romanos 14. Primer principio, nuestros diferentes puntos de vista en asunto de libertad cristiana no debe llevarnos a tener conflictos o contiendas en nuestras relaciones interpersonales. O sea que yo debo decir, esto es parte de mi libertad, yo no voy a pelear contigo por esto, por la posición que tú tengas. Exactamente. Okay. ¿Tú crees que la mujer no debe usar pantalón? Que tu esposa no lo use, no hay problema. Pero no condenes a la que lo usan. Exacto. Yo creo que sí, mi esposa lo usa, tampoco hay problema. Y nuestras relaciones interpersonales siguen de lo más bien. El que come no menosprecia al que come. Exactamente. ¿Qué otro principio, Marcos? El otro principio es que debemos actuar siempre con fuertes convicciones personales, guiados por nuestras conciencias, no por la conciencia de otros. Dice Romanos 14 que cada uno debe estar plenamente convencido en lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nosotros tenemos que tener una conciencia clara. Nosotros, tú estás totalmente seguro que lo que tú estás haciendo no es pecaminoso. Bueno, está bien, no lo hagas. Si lo haces, para ti es pecaminoso. Pero eso no significa que si otro lo hace es pecaminoso para otro. Ese es el asunto. Tenemos que diferenciar la conciencia de cada uno. Esto implica que nosotros debemos darle mente a las cosas. Una de las acusaciones que se hacen a nosotros los cristianos más risibles es que nosotros se nos tiene lavada la mente y que no pensamos. Si hay alguien que tiene que pensar, es el cristiano. Porque el cristiano está llamado a darle mente a todo lo que hace. Ese razonamiento, la convicción, lo que debe de guiar nuestra vida cristiana, no nuestros deseos o emociones. El que no conoce al Señor se guía por lo que quiere, por lo que desea. Me gusta, no me gusta, lo siento, no lo siento. Nosotros tenemos que darle mente a todo. ¿Qué dice el Señor al respecto de esto? Esto es bueno, me edifica, me ayuda. Así que no significa esto que nosotros vamos a ser inflexibles.
nosotros debemos estar dispuestos a escuchar argumentos, pero a la hora de actuar, lo que debe regirnos es nuestra convicción presente. ¿Qué otro principio, Marcos? Siguiente principio, la motivación principal en todo lo que nosotros hacemos debe ser agradar al Señor. Amén. Buscar la gloria de Dios. Romanos 14 dice, el que come, lo hace para el Señor. El que no come, no come para el Señor. En otras palabras, ambos están buscando la gloria de Dios. Uno la está buscando haciendo algo y otro le está buscando absteniéndose de hacer algo. Así que es la motivación que debe ser el motor, aquello que nos motoriza. Primero a los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué otro principio? Bueno, hay una motivación que debe regir el uso de nuestra libertad cristiana, y es el amor a los demás. Ya nosotros habíamos parcialmente hablado de eso. Yo tengo derecho de hacer muchas cosas, pero si alguna de las cosas que yo tengo derecho puede ser causa de tropiezo para un hermano, el énfasis de los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la libertad cristiana no es un énfasis sobre mi derecho, es un énfasis sobre la salud espiritual de mi hermano. Y la mía. Y la mía también. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es un principio bíblico claramente establecido en el Nuevo Testamento. Así que nosotros debemos de ser movidos por el amor y tomar en consideración cómo mi decisión puede afectar a otros. Esto hace que prácticas que no son pecaminosas en sí mismas, que son de las que hablamos cuando hablamos de libertad cristiana, los cristianos en República Dominicana decidan abstenerse y los cristianos en Europa no hay ningún problema. Porque en sí mismo no es pecaminoso, pero hay un elemento allí de relación que si se practica allá, todo el mundo lo encuentra normal. Si se practica aquí, es difícil. Yo no sé si algunos saben, hay sitios en Europa donde es normal almorzar con cerveza. Y eso lo hacen inclusive los cristianos. Y nadie lo ve mal. Ahora, tú mencionas eso aquí, y eso aquí es, wow, eso es inadmisible. Entonces, yo no estoy diciendo que lo hagamos. Yo lo que estoy diciendo que yo creo como creyente que no es malo, pero yo nunca lo haría porque eso tiene una connotación particular en mi cultura. En nuestro país, sí. Y entonces eso va a causar un efecto que no es el que nosotros queremos en los demás. Cuando tú predicaste del tema, Marcos, tú hablaste de las ciertas preguntas, consideraciones que debemos tener en cuenta en el ejercicio de nuestra libertad. Cuando voy a hacer algo, debo preguntarme, ¿contribuye a la paz? ¿Contribuye a la mutua edificación? ¿Eso que voy a hacer es conveniente? ¿Me esclaviza? ¿Qué? ¿No puedes abundar sobre esas preguntas? Porque yo quiero dejar en la mente de todos aquellos que nos oyen y nos ven, por lo menos un patrón, si podemos decir así, una guía general de cuando tengan ciertas dudas, traigan a su mente los principios que hemos visto y qué preguntas se pueden hacer ante diferentes situaciones. Si nosotros somos realistas, nosotros debemos reconocer que en asuntos de libertad cristiana normalmente la primera pregunta es pecado? Sin embargo, no es la única pregunta. Nosotros debemos preguntarnos lo que dice la Biblia. ¿Contribuye a la paz? Romanos 14:9, discutiendo el tema de la libertad cristiana, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz, sea lícito o no, pero búscate, contribuye lo que... Bueno, no, sí, precisamente es lícito. Exacto, es lícito. Es en aquella lo que te cosa quiero que son decir, lícitos. aunque te sea lícito, gracias, Suel, aunque te sea lícito, Exacto. busca lo que contribuye a la paz. Y luego de mismo versículo 19 dice lo que contribuye a la mutua edificación. Así que la paz y la edificación están por encima de nuestros derechos. Primero los Corintios 8:1 dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Otras preguntas en primero los Corintios. ¿Es conveniente? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Edifica? Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Me domina? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Esas son preguntas fundamentales. Que debemos hacernos al momento de ejercer nuestra libertad cristiana. 30 segundos para ti, Marcos. ¿Qué tú le dirías a nuestros oyentes para concluir? Y le voy a dar 30 segundos a Sugel para que después no me diga. Bueno, lo primero que yo le diría es que tratemos de ser lo más apegados a las Escrituras y hablar donde la Escritura habla y callar donde la Escritura calla. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros descubramos
áreas donde tenemos libertad por la Biblia, recordemos que no es lo más importante saber que tenemos la libertad. Lo más importante es saber si esto edifica a otros, si esto contribuye a la paz y si eso trae gloria al nombre de Cristo. Sujel, ¿qué tú nos dirías? Bueno, la Biblia dice que el Señor nos compró con el precio de su sangre. Eso quiere decir que Él es Señor sobre mi vida. La libertad cristiana está íntimamente relacionada con esa doctrina porque eso quiere decir que Él es el Señor de mi conciencia. Nadie puede juzgar mi conciencia excepto Dios, conforme a su voluntad y sus patrones. Pero eso también quiere decir que por agradarle a Él, yo puedo poner a un lado, como decía Marcos ahora, cosas que me son perfectamente legítimas en un contexto particular o porque me hace daño a mí o le hace daño a otro o puede ser de tropiezo para que en conversos escuchen el Evangelio. Si Cristo es el Señor de mi vida, si Él me compró con el precio de su sangre, yo debo vivir para Él. Ese es el punto a la larga, vivir para Él y para su gloria, como decía Marcos hace un momento. Qué bueno es saber que el Señor nos ha hecho libres y nos ha dado principios en su palabra para saber cómo ejercitar esa libertad en nuestras vidas. Marcos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Realmente los dos programas que hemos tenido de la libertad cristiana han sido muy productivos, muy edificantes, muy instructivos, Marcos. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Gracias igual. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.